Hola, hoy hablaremos del módulo número 3, variancia de desviación estándar. Aquí lo que quiero que pensemos un poco es en que cuando hablamos de variancia de desviación estándar, de lo que estamos hablando es de qué tan dramático puede ser la configuración de nuestros datos. Digamos, qué tan predecibles pueden ser o qué tan azarosos pueden ser, qué tanto pueden cambiar. Entonces, podríamos llamarlo como el dramamómetro de nuestros datos. Desde esa perspectiva, lo que vamos a abordar en el video es que entendamos cómo se mide la varianza de desviación estándar, aprender a interpretar qué tan dispersos o impredecibles pueden ser los datos y que lo podamos aplicar a distintos casos reales como el clima, las inversiones, calidad de productos y ya con estos conceptos luego podamos irnos a la interpretación de nuestros propios datos en artículos científicos y demás. Digamos que si nosotros pensamos en un desierto, ¿cierto? Podríamos, digamos, esperar como cierta estabilidad en la predicción del tiempo, en el pronóstico del tiempo. Entonces, si nos dicen hará un día soleado, en un desierto podríamos esperar estabilidad en esos datos. Podríamos decir que son, eh, por decirlo así, aburridos, menos dramáticos. Pero cuando nos dicen, por ejemplo, Londres, el pronóstico es mm, que hará un día soleado, pues muchas veces el 50% de las veces termina lloviendo. Entonces, lo que nosotros odiamos como alteraciones en las predicciones o variaciones en las predicciones, pues de alguna manera se traduce en la desviación estándar. Si lo vamos a entender un poco con mayor como claridad aquí, digamos que tenemos dos pizzerías. La pizzería A, que siempre hace entregas 30 minutos, cada 30 minutos, pero llega a tu domicilio. Entonces, digamos que se hace como predecible, ¿cierto? La variación entonces es baja. Si yo quiero cuantificar la variación, lo que llamaríamos en unidades que pueda comprender, unidades medibles, pues le llamaremos a eso desviación estándar. Entonces la desviación estándar en minutos de la pizzería A, pues es prácticamente nula. Siempre entrega 30 minutos, no hay variaciones. Pero si tenemos una pizzería que a veces entrega 20 minutos y otras 60 minutos, tendremos una alta variabilidad, o sea, mucho, mucho estrés para nosotros. Entonces, desde esa perspectiva, podríamos decir si yo como sujeto prefiero, digamos, algo estable, algo predecible, ¿cierto? Pues entonces yo voy a buscar, por ejemplo, un fondo, digamos, de inversiones mucho más estable, ¿no? Un ETF, digamos, de bonos, ¿cierto? Que se mantiene constante. Podría, por ejemplo, ser una buena alternativa para mí. Pero digamos que si a mí me gusta el riesgo, la volatilidad, la variabilidad, eh, pues entonces podría elegir, por ejemplo, un fondo que replique o un ETF que replique un índice de cripto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva tenemos amplias variabilidades y la manera entonces de cuantificarlo sería la desviación estándar. ¿Qué tanto puede moverse o puedo esperar que mis datos sean predecibles o no? Y eso pues en últimas va a depender también de quién soy yo al momento, digamos, de aplicar la desviación estándar a distintas prácticas. Entonces, sí, la desviación estándar nos ayuda a cuantificar, por ejemplo, el riesgo entre dos fondos de inversión. Por ejemplo, en clases tenemos también profesores que el profe A, digamos que siempre se mueve en calificaciones entre 3 y 4, mientras que tenemos a otro profe que se mueve entre 0 y 5. Digamos que podríamos decir que este profe 3 y 4 es un profe bastante como estricto, sistemático, predecible. Mientras que el profe B nos podría estar sugiriendo que puede ser bastante temperamental. Digamos que puede tener una alta variabilidad, digamos, en términos de lo que califica. Y esto nos lleva, por ejemplo, a preguntarnos, y eso me gustaría que pudieran votar en los comentarios. Bueno, si tú tuvieras un sueldo, ¿tú qué preferirías? ¿Un sueldo que fuera fijo, digamos?
siempre ganar 10.000 o 15.000 o la cifra pero fija? ¿O te gustaría algo más variable, algo que oscile entre menos dinero a más dinero? Y eso también habla un poco también de quiénes somos nosotros, en términos de la aversión, digamos, al riesgo. Y eso pues muchas veces a nosotros nos puede servir también para evaluar, digamos, calidad. Si por ejemplo tenemos dos fábricas y las fábricas deben de producir un producto con una poca variabilidad, digamos que siempre esperamos un producto de buena calidad, entonces lo que estaríamos esperando pues es de que se mantenga sistemático. Entonces, por ejemplo, si tenemos un tornillo y el tornillo debe medir 10 milímetros, pues una fábrica que se aproxima, que tiene 9,9 milímetros, esperaríamos que haya una baja varianza en los tornillos que produce. Pero digamos que cuando hablamos de otra fábrica que ya produce tornillos a veces de 11, a veces de 9, pues tiene una más variabilidad, pues hablaríamos entonces de defectos en la calidad de los productos. Entonces también para esto nos puede servir la desviación estándar para cuantificar la calidad, por ejemplo. Y eso nos lleva entonces a preguntarnos, bueno, ¿cuáles son los estilos, ¿no? Que nosotros cuando vemos un dato, pues bueno, este es un dato o este conjunto de datos, pues es, digamos, muy predecible, muy homogéneo, o nuestros datos son bastante dispersos, bastante impredecibles. Y lo interesante del asunto es que eso también nos permite a nosotros saber cómo vamos a interpretar los datos, que es algo que vamos a abordar en unas sesiones más adelante. Por ahora, eh, digamos que para hacer un resumen, entonces la comparación entre una baja desviación y una alta desviación podría, con los escenarios que hemos hablado hasta el momento, puede ser el clima, ¿cierto? Tenemos una baja desviación donde siempre tenemos calor o donde tenemos algo, un clima más impredecible. En términos del riesgo y las inversiones, por ejemplo, con bajas desviaciones, bajos cambios, los bonos del gobierno y las criptomonedas en una alta variabilidad. Las calificaciones, por ejemplo, con el profesor consistente, estricto o el profesor un poco más temperamental que tiene rangos mucho más extensos de calificación. Entonces, si no has visto el del módulo número 2, es importante que puedas verlo ahorita que termine este, porque digamos, este módulo 3, digamos que nos ayuda un poco a precisar lo que hablábamos un poco respecto al promedio en el módulo 2 sobre la media, la moda y cómo eh, podemos nosotros cuantificar, ya que podemos establecer cuál es la mejor medida para hablar de un promedio, el mejor indicador, pues esta desviación estándar nos permite cuantificar en ese promedio que hayamos identificado, sea por la media, la moda, mm, saber pues qué tan homogéneo o heterogéneo es el conjunto de datos. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas veces cuando los datos son altamente variables o tienen una desviación estándar muy alta, digamos que no podríamos hacer como intervenciones grupales porque lo que nos están diciendo los datos es que hay datos muy dispersos, muy variados, muy heterogéneos. Mientras que si tenemos una intervención, o más bien estamos pensando en una intervención, pues con datos más homogéneos, sí podríamos pensar en intervenciones grupales, porque todos los datos o todo el grupo, digamos, se parece. Entonces, en esa perspectiva, para eso también es interesante. Si este video te ha hecho entender un poco mejor el concepto de desviación estándar y varianza, te invito a suscribirte, a compartirlo y a darle también like, me apoya bastante. Y te invito también a que te suscribas porque vamos a abordar en el módulo 4 cuando nosotros establecemos relaciones que son falsas. Por ejemplo, cuando
encontramos, por ejemplo, que estadísticamente hablando, comer helado está relacionado con ahogarse, cuando en realidad esto es completamente falso. Entonces, vamos a hablar del concepto de correlaciones. Eh, Nos vemos en un siguiente video. Cuídense y cualquier duda, déjala en los comentarios.